Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Veo que, como habíamos advertido, la situación se está complicando. La crisis nos está golpeando fuertemente. Cierto. Y nos va a seguir golpeando, doctor. Claro que sí. Nos va a seguir golpeando. Vamos a analizar este tema, vamos a hablar también de reforma constitucional. Pero ahora vamos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, aportará 475 millones de pesos al sector arrocero para mantener sin variación los precios del cereal. El ministro de la entidad, Limber Cruz, llegó a un acuerdo con el Pleno Nacional Arrocero, molineros y productores del sector a fin de impulsar el mejoramiento genético y productividad del arroz, para lo cual serán destinados 25 millones de pesos para las semillas certificadas y de alta calidad. El empleo doméstico en la República Dominicana es un servicio mal valorado, así lo plantea el movimiento de mujeres trabajadoras que demanda seguro médico para ese sector y la firma de un contrato de trabajo que dé garantías a los hombres y mujeres que realizan este oficio en el país. En el Congreso Nacional se volvió a presentar este mes un proyecto de ley con el que, de aprobarse, los trabajadores domésticos pasarían a tener iguales condiciones que los demás asalariados. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, afirmó que el único camino que tiene la República Dominicana para contrarrestar la crisis de los combustibles en el mercado internacional es mediante el estímulo e impulso de la producción de las energías renovables. Almonte se expresó en esos términos al encabezar junto al vicepresidente del Consejo Unificado de las EDE, Andrés Astacio, la firma de 3 acuerdos para la compra y venta de energías renovables para la inyección de 128 megavatios más de energía limpia con una inversión de más de 197 millones de dólares. La central termoeléctrica Punta Catalina fue la principal generadora del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI durante el año 2021, a pesar de los problemas en el suministro de carbón y fallos técnicos que se presentaron durante el año pasado. El 23% de la energía eléctrica producida por todas las centrales del CENI en el año 2021 provino de las plantas de Punta Catalina, equivalente a 4.453.2 gigavatios hora de los 19.431.1 que se generaron en el país en el referido periodo. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso afirmó que el Ministerio Público se ha focalizado en el combate del crimen organizado y que hasta el momento han montado 9 operaciones contra la corrupción y el narcotráfico a gran escala. La directora de persecución sostuvo que el Ministerio Público mantiene su eje en esos delitos con mira a un combate mucho más efectivo y con miras a fortalecer el sistema legislativo. Una vez más, la ciudad de Santiago de los Caballeros fue el centro de las acciones en contra del lavado de activos. El jueves pasado, las autoridades del Ministerio Público ejecutaron la operación FM, durante la cual apresaron al empresario Juan Gabriel Pérez Tejada, quien es señalado como el cabecilla de la red dedicada al blanqueo de dinero procedente de la droga. Y en el ámbito internacional, más de 8.000 millones de dólares de ayudas para los afectados por la pandemia fueron desviados a través de diversos tipos de fraudes, estimó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según la entidad, unas 1.000 personas son investigadas en lo penal y 1.800 personas u organizaciones lo son en lo civil por estas estafas de un monto vertiginoso. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado que la negativa de Estados Unidos al plan de Polonia de enviar cazas aéreos a Ucrania se tomó para evitar una guerra mundial. Psaki ha señalado que Washington está centrado en continuar apoyando a los ucranianos, siendo su mayor proveedor de asistencia militar y de seguridad y de asistencia humanitaria. El Congreso de Estados Unidos aprobó un nuevo presupuesto federal para el año 2022 con casi 14.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, que incluye un componente económico y humanitario, pero también armas y municiones. El texto fue votado por los senadores de ambas partes el jueves por la noche.
La Cámara de Representantes había aprobado esta ayuda la víspera y ahora debe ser firmada por el presidente Joe Biden. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bueno, no hay que ser un mago para darse cuenta de que la situación económica se va a empeorar, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Digo se va a empeorar porque desde hace 2 años todos los países vienen manejando una situación crítica por los efectos de la pandemia del COVID-19. Todos los productos que se importan se han encarecido y eso ha provocado presión en los productos en cada país, los productos básicos, los materiales de construcción, los insumos agrícolas, todo lo que consume la gente, sea para sostenerse o sea para la producción, todo se ha encarecido. Pero resulta que cuando pensamos que íbamos a salir de esa situación, ha estallado la guerra entre Rusia y Ucrania y esto ha empeorado la situación. Y nosotros advertíamos la semana pasada que había que comenzar a tomar medidas fuertes porque la situación se iba a empeorar. Bueno, de hecho, el Ejecutivo aprovechó esta semana, doctor, y anunció un paquete de medidas para tratar de frenar la escalada alcista y que la situación pueda ser un poco más llevadera para la población, porque todo se ha ido encareciendo y va a seguir encareciéndose. Entonces, hay que apretarse en cinturón, hay que aplicar medidas nuevas, pero no solo desde el Estado, hay que aplicarla también en los hogares para que podamos sortear la crisis, en lo que la situación de intranquilidad a nivel mundial se calma, en lo que se puede llegar a algún tipo de acuerdo o finaliza la guerra en la zona de Europa del Este y Eurasia. Porque si la guerra se mantiene, la situación va a ser prolongada, va a ser crítica por mucho tiempo. Entonces hay que prepararse para eso. Claro, mire, yo siempre desde la acera del frente, ¿verdad? Observando las cosas ir y venir, pero es que las guerras nunca han terminado. Sí. Y, por ejemplo, los Estados Unidos siempre han estado en guerra. Tuvieron 20 años en Afganistán, se metieron en Irak, se metieron por allá, en el Golfo de Pérsico, y no pasó nada. Sí. Es decir, que lo que yo veo ahora lo que hay es una situación de tipo económico. Sí. ¿Usted comprende? Geopolítico y económico. Sí. Porque eso de guerra, tú dirías, bueno, pero que el mundo no está involucrado en eso, a pesar de que Europa se metió en donde no quizás tenía que meterse mucho, porque si le hubieran dado cumplimiento a los acuerdos respecto a lo de la OTAN, nada de eso hubiera pasado. Pero vayámonos al patio. Yo observo de que siempre que hay una situación, diríamos, de desbarajuste económico, los gobiernos que entran, asumen, toman medidas restrictivas. Por ejemplo, en el caso de cuando la Guerra Civil Dominicana, que llegó a la guerra, no vamos a analizar cómo llegó, sino que llegó como presidente en el 66. La ley número 1 que se llevó a cabo, ¿sabe cuál fue? Ley de austeridad. Porque usted dirá, bueno, pero que hubo millonarios, sí, porque siempre en las crisis hay gente que se beneficia, pero es una minoría que se beneficia de ciertas cosas. Claro. Pero en este caso casi pasó sin pena y sin gloria, en el sentido de que el gasto público fue controlado. Ahora estamos viviendo una situación muy diferente a la de hace, diríamos, ¿cuántos? 60 años de esa situación. Porque ahora tenemos un mundo global en donde alguien tose, por ejemplo, en Chechenia, y hay un terremoto en Santo Domingo. Sí. Entonces yo veo que el gobierno ha sido aplaudido por la oposición cuando anunció la toma de las medidas, pero tan pronto la anunció, enseguida también la criticaron. Es decir, se canta y se baila, como dice el refrán popular. Y yo diría lo siguiente, como el campesino, que dice, palos y bocas y palos y no boga. Porque esas medidas yo las veo correctas, en el sentido de que si van diríamos, a paliar un poco la carga impositiva a los sectores productivos, si va a subsidiar, ¿verdad?, ciertos, diríamos, productos o
materias, ¿verdad?, que son básicas para la producción. Sí. Ciertamente, cuando usted, por ejemplo, quita aranceles, pues está propiciando desigualdades. Por ejemplo, los productos que no están afectados por esos aranceles compiten generalmente con los del patio. Sí, la mayor preocupación ha estado en esa parte de tasa cero para productos importados. Lo único es que hay que tener un poquito de cuidado para garantizarle que el productor local pueda vender su producto a buen precio. Pero lógicamente lo que se está tratando, lo que yo entiendo que se está tratando es de lograr que lo que se importe no sea tan elevado, ¿verdad? Que la carga impositiva no encarezca tanto el precio, que sea manejable a nivel interno. Claro, exactamente. Pero hay otras cosas más también que deben estar tomadas en cuenta ahí, aunque no aparezcan en esos planteamientos. Sí. Y es que el gobierno debería aplicar una especie de plan de austeridad. Oiga usted, digo austeridad en el sentido, por ejemplo, el asunto de esos sueldos lujosos. Usted dirá que usted a veces dice como que no son, sí lo son, porque es un gasto, sí, ¿verdad? Y entonces tiene que salir de la magra producción que tiene la sociedad. Sí. Entonces, ¿cómo le diría? Ciertas cosas que están grabando la canasta básica, eso es importante, de que la canasta básica se vea, diríamos, liberada de ciertas presiones, ¿verdad?, fiscales, sí, ¿verdad? Tomar en cuenta algunas cuestiones como son, por ejemplo, de la baja de la gente en la productividad y la producción. Sí. Porque estas crisis afectan a todo el mundo. Sí. Aquí a todo el mundo está afectado. Pero yo entiendo que las medidas que anuncia el gobierno, inclusive la de subsidiar el asunto de combustible, mire, eso sería también algo que es un reto. Sí. Porque como están esos combustibles a nivel mundial, eso es muy difícil que se lleve a cabo. Bueno, como quiera van a seguir subiendo. Por lo menos, observen lo siguiente. La primera medida son 10 medidas, ¿verdad? Sí, correcto. La número 1 subsidia los combustibles, pero hay unos parámetros. Si el petróleo de referencia, que es el de Texas, sube de $115, exacto, lo van a traspasar al consumidor. Exactamente. Y esta semana, tan pronto el presidente habló, el petróleo de Texas pasó los $125. Es decir, que como quiera van a aumentar los combustibles. Claro, claro. La segunda medida fue un subsidio para el sector transporte, ¿verdad? Subsidio para el sector de transporte para que no aumenten los precios de los pasajes. Eso está bien. Van a enviar al Congreso un proyecto tasa cero para los aranceles aplicados en frontera a la importación de productos más importantes de la canasta básica. Y citan los productos: el aceite refinado, la mantequilla, margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. En ese punto, que es el número 3, es que la oposición ha expresado mayor preocupación. Sí. Y porque entienden que esto puede afectar la producción local. Lo único que hay que hacer es garantizar a los productores, por ejemplo, de pollo, de ajo, de habichuela, de carne, de pan, que sus productos aquí se van a vender sin que eso afecte la capacidad de ellos en términos económicos. Es decir, que van a tener un mercado garantizado y a un precio que no va a llevarlo a la quiebra, porque lo que ocurre es que cuando tú importas, los precios bajan y el que está produciendo para vender a un precio específico, entonces se quiebra porque vende por debajo del costo. Entonces, ahí lo que hay que garantizar es mercado y que el productor vaya a vender al precio que ha estimado vender para estos tiempos. Entonces, también ha anunciado que va a mantener el 10% de subsidio a las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal, esto, ¿verdad?, por 6 meses, porque es que la zona que está en conflicto donde más trigo, maíz y soya se produce. Entonces, ya se comenzaron a afectar los precios de esos productos. También dice que aumentó un 2% el PIB a los montos invertidos en gastos sociales. También va a mantener la política de los subsidios focalizados. El punto 7 fue propiciar un espacio de coordinación interinstitucional entre Hacienda, Industria y Comercio, entre otras instituciones, para mantener las medidas que garanticen los precios estables, ¿verdad? Medidas para evitar la especulación, agilizar los trámites y permisos para el abastecimiento de bienes y servicios, y se dispondrá una gracia de 6 meses para los pagos de capital
de los préstamos que hayan sido otorgados por el Banco Agrícola. Mire, Son medidas sí, importantes. cierto. Hay que tomar medidas, pero además, como usted decía, hay que irse apretando el cinturón en otros aspectos. Cierto. ¿verdad? Yo siempre he sostenido de que aquí hay mucha burocracia inoperante. Sí, Por ejemplo, usted habló de sustentación de precios, pero aquí que se creó hace más de 50 años un instituto de estabilización de precios. ¿Cuál era el objetivo de ese instituto? No era vender el saco de arroz en la calle y ir a ver habichuela barato, no. Era estabilizar, hacer un equilibrio entre el productor y el consumidor, ¿verdad? Para que llegara a precio justo al productor, pero también precio justo al consumidor. Y esa intermediación es la que crea el problema serio aquí, que debe existir, pero debe ser regulada. Por eso yo le digo a usted que aquí hay mucho, no hay que legislar tanto, aquí hay más leyes, yo creo que hasta que en Francia, que es el origen de la ley aquí, en el sentido, ¿verdad?, derecho, pero que lamentablemente los políticos piensan nada más en el momento, ¿verdad?, de sus intereses particulares. así es. Lamentablemente. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la Avenida Ecológica y la autopista de San Isidro. Farmacia Patricio recibe todos los seguros y tiene importantes descuentos. Doctor, bueno, la reforma parece que se va a estancar. Claro. Veo que la oposición se ha retirado de las conversaciones y parece que habrá un estancamiento. Exacto. Mire, yo siempre que se me habla de reforma constitucional o de constitución, yo pienso en una serie de actividades, por ejemplo, que tienen reglas invariables. El dominó, por ejemplo. Las reglas del dominó son invariables. La de béisbol. Sin embargo, en una regla tan básica como la constitución, los políticos, que son los que hacen esas reformas, no se ponen de acuerdo porque actúan en base a sus intereses circunstanciales. Por ejemplo, ¿qué torpedea la reforma constitucional ahora? Que es necesaria hasta cierto punto. Pues hay cosas ahí que no se ven. Hay cosas que se ven, como decía el profesor Bosch, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Las que no se ven son las más peligrosas. Son más peligrosas y más importantes. Efectivamente. Sin embargo, porque tiene mucha lectura eso. Por ejemplo, lo del fiscal independiente, sí, tiene su base, sería deseable. Pero ¿usted cree que a los políticos del patio les conviene, diríamos, preparar soga o cuchillo, amolar cuchillo a su garganta? No lo creo. A menos que no sea producto de una situación difícil que hay aquí, que amerite, ¿verdad?, un acuerdo común. Pero entonces, yo lo que veo es lo siguiente. Hay otros aspectos también que torpedean esa posible reforma. Y es que hay una ley que va por ahí surcando, la llamada de extinción de dominio, que ha sido como el diablo a la cruz. Pero o sea, no está en esa reforma. Yo lo sé, pero eso es parte del paquete, aunque no está directamente relacionado. Las cosas parecían muy bonitas para el gobierno hasta ahora. Exacto. Y yo sabía que esa reforma iba a fracasar. Primero, observe que el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD ya han comenzado a actuar en conjunto. Exacto. Fueron a la Junta y sometieron un proyecto en conjunto, rechazando, creo que una disposición, bueno, no, advirtiendo que el gobierno iba a comprar alcaldes y cosas. Cosas que ellos decían también, son especialistas. Entonces, luego los tres anunciaron su oposición a la reforma. Dijeron que no es el momento oportuno para una reforma constitucional, que hay que concentrarse en aspectos más importantes porque el país está en una crisis. Es decir, han actuado en conjunto ahí frente a la Junta y en esto. Y era de esperarse lo que está pasando con la reforma constitucional, porque, como usted bien decía, el fiscal independiente, ni el PLD, ni el PRD, ni el Fuerza del Pueblo lo quieren. Ninguno de los tres lo quieren. No. Y sabemos por qué, ¿verdad? Claro que sí. Pero tampoco quieren la ley de fideicomiso, con la forma en que se está planteando.
¿verdad? Claro. Porque sería afilar cuchillas para su propia garganta. ¿Verdad? Cierto. Entonces, porque no es verdad que los que forman Fuerza del Pueblo Sí. están libres de culpa. Claro. Es decir, porque aquí se ha estado zarandeando y persiguiendo a muchos PLDistas y hay un sector que entiende que los PLDistas que se fueron con Fuerza del Pueblo son diferentes y no son lo mismo porque son los que gobernaron el país desde el 2004 al 2020. Yo diría el 96. Bueno, El 96 hubo una también. interrupción, pero Sí, 2004 2020, para no Sí. tocar la interrupción de los 4 Claro. años de Hipólito, 2000, Exacto, 2004. exacto, sí. Hay que Entonces, sumárselo también. son los mismos. Entonces, todos ellos saben que esa ley de fideicomiso, esa es fiscal independiente. Sobre todo esa ley de fideicomiso, de extinción de dominio, sí. ¿verdad? Con un artículo que aplicaría que eliminaría la irretroactividad de la ley. Exacto. ¿La eliminaría? No, porque eso está establecido en la Constitución. Claro. Pero estableciendo irretroactividad en la aplicación de esa ley, Efectivamente. que de hecho la van a atacar de inmediato. Cierto. Porque si la incluyen en la ley y la Constitución lo prohíbe, va a haber un choque constitucional. Entonces, cierto. pero ellos saben desde un principio que la reforma no iba a llegar a ningún lado, porque con esos aspectos, mira, la persecución al PLD, la ley esa de extinción de dominio y otras cosas que se están dando, que son amenazas para la oposición, no iba a caminar Déjeme con decir- tanta belleza como yo la veía en Sí, principio. déjeme decirle algo, los políticos también juegan e insultan la inteligencia del pueblo dominicano. Yo digo que la insultan porque ellos hacen cosas que después piensan como que el pueblo dominicano no piensa. Sí. Valga la repetición cacofónica del término. Porque, por ejemplo, los que hablan de reformar la Constitución, que no es momento oportuno, yo me pregunto, ¿era oportuno reformarla en el 2020? Como se pretendió, creo que fue en el 2019. porque No lo era, no. ellos hablan de oportuno por la crisis que hay en este momento. No, doctor. yo hablo como ciudadano de a pie. Yo no soy político ni nada, me interesa la política, en el sentido, ¿verdad? Sí. Partidaria. Me interesa la política en el No, sentido yo lo general. que estoy interpretando es que ellos están hablando del momento que... Sí, no. ¿verdad? Porque también... De la crisis, ¿verdad? Sí, pero que entonces en el 15 hubo otra reforma para adecuarlo, porque aquí se ha reformado para hacerle un traje a la medida a cada grupo que está ahí. Sí. Y en este momento, yo no sé si detrás de esa, diríamos, de ese proyecto de reforma hay algo oculto, no lo sé. De verdad que no se ve. Sí. Pero lo que sí le digo es que hay ahí figuras jurídicas constitucionales que nunca fueron tomadas en cuenta aquí. Y aquí hubo partidos, incluso el mismo partido que tenía el gobierno, cuando era PRD, tuvo en sus manos toda la posibilidad de reformar la Constitución y hacer eso que se está pidiendo hoy. Y no se hizo, lo que se hizo fue reformarla para permitir la reelección. Sí. ¿Usted comprende? Es decir que lamentablemente ellos olvidan que el pueblo dominicano ha aprendido mucho y sigue aprendiendo. Sí. Y hay un enemigo común, ¿sabe cuál es? Para ellos, las redes sociales, Sí. que destapan cosas que ellos no pueden controlar. Sí, tienen que tener mucho cuidado. Pero Mucho cuidado. evidentemente que esa reforma no va a llegar a ningún lado. No, porque los términos actuales no. el oficialismo solo no tiene los votos para pasar la reforma y ni el PLD, ni el PRD, ni el Partido Reformista, oiga, que no ha hablado, ni el Partido Reformista, ni Fuerza del Pueblo van a aprobar esa reforma. Bien, señores, vamos a la pausa, al regreso, una interesante entrevista con el doctor Eric José Hernández Machado, abogado, jurista, expresidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Eric José Hernández Machado, abogado, jurista, uno de los mejores juristas de la República Dominicana y expresidente de la Corte de Trabajo de Santo Domingo. Con el doctor Eric Hernández Machado vamos a hablar de fideicomiso, que está muy de moda. Él acaba de escribir una obra sobre el fideicomiso. Tiene otras obras, unas 9 obras más que ha publicado sobre asuntos jurídicos, así que tiene una impronta en la justicia dominicana. Bueno, y analizaremos otros temas como la reforma constitucional, el derecho laboral, entre otros aspectos interesantes de la justicia. Doctor, bienvenido a Espejo 360.
Agradecido por la invitación y estamos a sus órdenes. Doctor, el fideicomiso está de moda, aunque es una figura vieja, incluso el doctor César Espinosa, que es un jurista de lo más importante del país, lo ha dicho aquí en este programa. Es una figura vieja, pero está de moda con el fideicomiso público. Claro. Explíquenos, ¿qué es el fideicomiso para edificar a nuestros amables televidentes? Y, bueno, su opinión en sentido general con todo este debate que se está dando. Sí, el fideicomiso se entiende que es novedoso ahora por la dimensión pública que ha tenido, específicamente un contrato que se ha denominado fideicomiso público. El fideicomiso figura que viene desde Roma como un pacto de confianza, donde una persona encarga a otra para la administración y destino final de ciertos bienes en beneficio de un tercero. Nuestra legislación es del 2012 y su reglamento 2 años después. En ese sentido, podemos afirmar de que si bien estamos hablando de un contrato novedoso ahora de fideicomiso público, realmente es una figura que se ha desarrollado de una manera dinámica, digo yo, especialmente en el sector bancario. Sí. La ley, en relación al debate, no prevé nada sobre la existencia del fideicomiso público. Sin embargo, el reglamento sí abre la posibilidad. Lo que se ha planteado en el tema es que, como el Estado, en base al principio de juridicidad de la jurisdicción administrativa, todas las actuaciones del Estado deben de estar precedidas de una normativa que avale sus negocios, sus operaciones. Entonces, ese ha sido, en mi opinión, el punto nodal del debate. Claro. Bueno, de hecho, el presidente de la República anunció que sus bienes los puso en un fideicomiso, si no me equivoco. Así es. Sí, es decir que no es novedoso, ¿verdad? Sí, no, pero mire, yo tengo algo, doctor, una pregunta, y quiero darle contexto. Como usted ha investigado esto. Sí, claro. Usted ha investigado y sabe a fondo de eso. Yo quiero darle contexto a mi pregunta. Y se la voy a decir 2 cosillas para que usted entonces la ponga al público también. Fíjese, hay una figura que aparece en el contrato que se sometió al Congreso, que fue lo que le dio como pauta a lo que se oponen a eso, ante todo, que es el fideicomitente adherente, que se planteaba que esa iba a ser como una especie de vía sutil para colarse el aspecto privado y entonces terminar privatizando el caso de la planta. Entonces eso yo como abogado me puse a ver, digo, bueno, pero aquí hay una posibilidad de que alguien que tiene un capital entre a ese negocio, a ese contrato y termine haciéndose, digo yo, ¿verdad? Porque es posible, sabemos como abogados que los contratos civiles son así. Entonces, preguntarle eso por un lado. Y el otro aspecto, o sea, ¿qué usted opina sobre el fideicomitente adherente? Y además de que ese contrato parece que fue sin un marco legal claro al Congreso. Porque, lo que le acabo de señalar. Exacto, porque existe la ley sobre fideicomiso privado, que la conocemos. Sí. Pero el público, dada lo delicado que es la cosa pública, más en estos tiempos, entonces, si era necesario que hubiera previamente un marco de referencia legal establecido, que dijera todas las cosas bien claritas. O sea, que esa es mi pregunta. ¿Qué usted opina sobre el fideicomitente adherente? Y si es necesario, aparte de esa ley que ya existe, si es necesario que haya una ley que establezca un fideicomiso público-privado. Debo de reiterar lo que he externado. Es obligatorio, si se quiere mantener la denominación de fideicomiso público con la intervención del Estado, si se quiere mantener esa denominación y ese negocio, se hace obligatorio la modificación de la ley. Porque, como dije, la ley no prevé la figura, sino el reglamento. Y el Estado no puede actuar sobre la base de una normativa reglamentaria y más de la trascendencia económica del negocio. Debo de señalar que la naturaleza de este contrato de fideicomiso es esencialmente privado, donde las partes pueden perfectamente crear figuras que ayuden y canalicen el desarrollo del negocio, porque al final del camino
Esto es una ley para hacer negocios. Exacto. ¿Verdad? Solamente el fideicomiso sucesoral, que está para organizar, aparte del Código Civil y con la normativa del Código Civil, organizar las sucesiones y las herencias. Exacto. Pero todo lo otro, el fideicomiso de garantía, el fideicomiso de inversión, las otras modalidades, es para canalizar negocios de carácter jurídico económico. Tuve la oportunidad de participar, hablando ya de ejercicio privado, en un fideicomiso de inversión donde se desarrolló un edificio de oficinas. Y en ese contrato, en el curso del contrato, intervino una persona como un fideicomisario inversionista y que se podría considerar adherente. Ese inversionista entró con un carácter temporal. Hubo que modificar el contrato y modificado el contrato y cumplido los medios, el propósito de la adhesión de ese inversionista, salió del fideicomiso. Entonces, ahí vuelvo sobre lo mismo. La libertad de contratación en el fideicomiso es de naturaleza principalísima. Por lo tanto, la validez de esa figura en el contrato propiamente dicho, olvidándonos que está el Estado por el medio, es válida, totalmente válida. Es decir, que es aplicable sin ningún tipo de temor para el Estado, para administrar empresas del Estado. Así es. Sí, así es. Bueno, doctor, vemos que usted publica contrato de fideicomiso, perspectivas y su regulación. Esa es su más reciente obra. ¿Qué novedoso trae este libro? Yo no lo he leído, pero usted me lo acaba de traer. ¿Qué novedoso trae? Eso es un trabajo de investigación que hice hace un buen tiempo. Sí. Está actualizado, es la segunda edición. Y lo novedoso es que ustedes sabrán, especialmente el doctor, que la ley de fideicomiso, como están saliendo leyes, son leyes códigos. Leyes de más de 250 artículos. Exacto. Entonces, en ese libro, en ese trabajo de investigación, está organizado de una manera correcta a los fines doctrinales, tanto la ley como el reglamento. E incluso, ¿por qué no decirlo?, haciendo omisión quizás de repeticiones en el reglamento y destacando los aspectos importantes. Están las diversas clases de fideicomiso, la interacción, las obligaciones de las partes, las obligaciones del fideicomitente, del fideicomisario, la figura de la fiducia y la curiosidad a modo histórico, que se está hablando de esta figura como si fuera una figura nueva, cuando estaba ya en el Código Civil. Sí. Está en el Código Civil, pero como fideicomiso sucesoral. Es decir, que quien quiere saber de fideicomiso con este libro es suficiente. Así es recomendable para los estudiantes de Derecho y para cualquier ciudadano que quiera conocer, ¿verdad?, de fideicomiso. Claro. Doctor, hay una pregunta muy breve, pero que me preocupa como ciudadano y como abogado, y es que la tendencia es como que todas las actividades irían como encaminadas al fideicomiso. Incluso hasta se habló en una ocasión de fideicomiso de la policía, sutilmente. Sí. La preocupación que tiene la población, exacto. La preocupación de que cosas que son de orden público puedan caer en manos privadas. Como sabemos que los intereses públicos y los privados son muy diferentes. Entonces, la pregunta mía es, ¿usted cree que todas las actividades del Estado, hay cuestiones que son estratégicas para la soberanía de un país? A mi modo de ver, por ejemplo, la energía eléctrica es un elemento fundamental para la autarquía de un Estado, que no dependa de un grupo de personas que pueden cambiar la situación de la noche a la mañana para quizá arrodillar a un poder político. Usted sabe por dónde yo ando. Entonces, ¿usted cree que todas las actividades del Estado pueden ser sometidas a fideicomiso o debe haber límites y deben estar establecidos, ni siquiera por ley, porque la Constitución pone unos límites que están establecidos ahí? Sí. Esa es la pregunta mía, es esa. ¿Usted cree que cabe, o sea, este marco legal que existe para que se privatice cualquier tipo de actividad del Estado? No debe de utilizarse en términos absolutos, en mi opinión. Sí. En muchas cosas, y hasta en el sector privado, en materia convencional, el mismo Código Civil prevé que toda convención que tenga un propósito ilícito no es posible. No es posible. Lo importante en
los negocios que puede hacer el Estado es en esos contratos delimitar correctamente las responsabilidades de cada quien. Y no debemos de olvidarnos, como usted lo ha dicho correctamente, que hay asuntos que son inalienables, o sea, no se pueden disponer de él. Es lo mismo, imagínese que se haga un fideicomiso para el Ministerio de Defensa. Eso jurídicamente no es posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Claro. Debo de recordar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que presidió el magistrado Subero, que con motivo de un recurso de amparo se le solicitaba a la construcción del metro que proporcionara toda la documentación. El tema se planteó con derecho de libre acceso a la información, etcétera, etcétera, pero la Suprema Corte indicó que en la estructura y el desarrollo del metro había un aspecto de seguridad que no podía acceder a que todos los particulares tuvieran conocimiento de los documentos. Sí, entonces, por eso digo, no hablemos en términos absolutos, veámoslos caso a caso. Usted, el tema de la electricidad, lo considero también un servicio esencial. Entonces, ya estará en manos de los legisladores evaluar si efectivamente ese servicio esencial se constituye como un valladar para poder aplicar el fideicomiso. Sí, correcto. Y recordemos que todo esto bajo la supervigilancia del Tribunal Constitucional. Pero usted dio la clave, está en manos del Congreso. Así es. Bueno, vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve con esta interesante conversación con el doctor Eri José Hernández Machado. No se mueva. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la más importante red de farmacia en el municipio de Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro y en la Avenida Ecológica. Farmacia Patricio, donde reciben todos los seguros médicos y usted tiene importantes descuentos. Farmacia Patricio. Bien, continuamos con esta interesante conversación con el doctor Eri José Hernández Machado. Seguimos hablando de fideicomiso, porque es un hombre que tiene mucha experiencia en este asunto que está de moda. El doctor le hace una pregunta interesante, la preocupación de mucha gente, ¿verdad? De que se pueda privatizar todo, aprovechar la figura como para privatizar todo. Y usted dejaba muy bien claro que debe haber ciertos límites. Pero además, hay un aspecto interesante. Se da como la impresión de que se cree que la gente que va al Estado no tiene capacidad para administrar sin tener que recurrir a figuras como el fideicomiso y recurrir a personas del sector privado para administrar bienes. ¿Cree que es una política correcta o cree que los políticos realmente deben prepararse para ir a administrar sin tener que recurrir a figuras como esta? Porque da la impresión como de que a todo hay que poner un fideicomiso para asegurarse de que las cosas no se hagan mal en las instituciones públicas. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, específicamente este fideicomiso público tiene una razón de ser fáctica, y es la desconcentración que se están haciendo con las redes. Y es la disolución de la Corporación Eléctrica Estatal. Entonces, la justificación jurídica es que las EDES no pueden administrar de manera directa ese proyecto, esa planta de carbón. Entonces, al desaparecer lo que se podría considerar la cabeza del sistema eléctrico, había que buscar una figura que permitiese la operatividad de Punta Catalina. Entonces, ese es otro punto, porque se habla mucho de por qué están aplicando fideicomiso. No, ¿qué está pasando en el sector eléctrico? Y principalmente
¿Por qué? Porque las EDES son distribuidoras y comercializadoras, no son generadoras. Cierto. Sí. Entonces, esa es la situación fáctica que da lugar a que se recurra al fideicomiso. Sí. Que, ¿será un fideicomiso permanente o usted sugiere que sea transitorio en lo que se hace ese tránsito entre la distribuidora pública, que será prácticamente una distribuidora con cierto carácter privado? Se puede decir que todos los fideicomisos son temporales. Sí. Se puede decir. El contrato debe de preverlo, la ley debe de prever los límites para poder hacer las concesiones públicas. En España es muy interesante porque el régimen de contratación pública hace una diferencia esencial, lo que es el régimen de concesión de obra y el régimen de concesión de servicios. Sí. Entonces, pienso que es una fuente interesante de consultar y lo traigo a colación con motivo de unas revisiones y unos estudios que estoy haciendo en una universidad española sobre contratación pública. Entonces, hay que definir este tema del fideicomiso de Punta Catalina. ¿Es una concesión de obra o una concesión de servicio? Yeah. Y eso tiene consecuencias diferentes. Sí, doctor, pero yo estaba observando también que dentro de las funciones del comité, ¿cómo se llama? La que manejaría eso, tienen cierta libertad de elegir y hacer cosas, porque van a administrar. Y el que administra tiene que plantear políticas, objetivos y cosas. De que, por ejemplo, usted sabe que la planta Punta Catalina fue concebida para precisamente competir en el precio con el sector privado, que estaba libre por su cuenta. Y cuando entró la planta comenzaron los precios, ¿verdad? Hay que y tener capacidad de negociación. Exacto. Sí. Entonces, sin embargo, si el Estado cede eso, a mi modo de ver, yo como ciudadano de a pie, presupongo que entonces eso quedará como en manos de la misma gente que se le está oyendo a lo del precio, ¿verdad? Sí. Como que hay intereses privados y bueno, como dice que los bomberos no se pisan la manguera entre ellos, dice el pueblo. Así es. Entonces el sector privado quizá propiciaría de que ya ese objetivo de la Punta Catalina, como se le habló, que era para que mantuviera el liderazgo en el precio, que hubiera acceso a la gente común al costo de la energía, se viera afectado. ¿Cree usted que podría ese comité dentro de sus funciones? Porque puede hacer muchas cosas, tantas cosas que a veces uno se asusta cuando ve de lo que es capaz. Porque una de las características esenciales del fideicomiso como figura es la autonomía del fideicomisario. Efectivamente. La autonomía, y producto de esa autonomía, eso queda protegido como un patrimonio único y queda protegido incluso de embargos y realizaciones, como dice la ley, de embargos abusivos y ese tipo de cosas, y tiene un régimen especial para administrarse y para afrontar los problemas que son propios a cada negocio. Habrá que legislar mucho para eso, entonces. Eso no es tan sencillo, ¿verdad? Como que, sí, pero se puede. Se puede, claro que sí. Lo que nos queda claro, doctor, es que según su experiencia, el fideicomiso se puede perfectamente aplicar en el sector privado teniendo una normativa bien definida. Exactamente, y en el sector público. Bueno, doctor, mire, cambiando de tema, está en el ambiente un proceso de reforma constitucional planteado por el Ejecutivo. El interés fundamental de esa reforma es dar independencia al Ministerio Público, tener un fiscal general del Estado, que creo que es la figura que van a establecer, van a introducir algunos cambios en algunos aspectos de las altas cortes. El Ejecutivo alega que es una reforma en la que el que dirige el Ejecutivo se estaría desprendiendo de poderes. Es uno de los argumentos como para pasar a la reforma, pero la oposición se ha retirado de esta discusión porque dice que el Consejo Económico y Social no es el escenario para debatir esta reforma. ¿Cree usted que es el momento necesario para debatir esta reforma? ¿Necesitamos realmente una reforma constitucional para tener un fiscal independiente? El anteproyecto de ley que declara la necesidad de reforma de la Constitución se ha publicitado esencialmente con el tema de la independencia del Ministerio Público en la figura del Procurador General de la República. Pero esta reforma es más profunda de ahí y debemos de ser concienzudos y
saber cuáles son eventualmente las implicaciones. Se habla de que se van a modificar una treintena de artículos, pero podemos verlo en 3 grandes segmentos. El Ministerio Público. Al Ministerio Público se le va a cambiar la denominación, le va a poner nombre de fiscal general, y así los procuradores de corte, los fiscales y los fiscalizadores también cambiarán de nombre. El anteproyecto de ley, y esto sí es un aspecto de fondo en relación al Ministerio Público, le quita la administración y custodia de las cárceles a la Procuraduría General de la República y dice que eso se regulará por ley. Se creará, pienso yo, una institución para manejar el sistema carcelario. En cuanto a la iniciativa de ley, otro ejemplo que es importante, hay un artículo que dice que todos los órganos constitucionales tendrán iniciativa de ley. Y sabemos que ahora son el presidente, Congreso, Junta Central Electoral. Pero de la manera enunciativa que está hecho ese artículo, entiendo que no es correcto, que la reforma constitucional debe de decir de manera expresa cuáles son los órganos constitucionales que tienen iniciativa de ley. Suprema Corte de Justicia ya la tiene, pero se lo vamos a dar al Tribunal Constitucional también, es un órgano. Al Tribunal Superior Electoral es un órgano constitucional. Al Defensor del Pueblo también es un órgano constitucional. Y así también la Defensoría Pública, por ejemplo. Entonces, el constituyente revisor de aprobar la ley, primero hay que aprobar la ley, debe de precisar a cuáles órganos es que se le va a dar esa potestad de iniciativa de ley. En otro aspecto, y quizá un poco más anecdótico, el proyecto prevé que tiene iniciativa popular ante el Congreso 25.000 personas, 25.000 firmas. Sí. La actual Constitución dice el 2% de los electores registrados, que son como 150.000. Sí. Entonces yo, a modo de curiosidad, me he puesto a buscar cuántas personas movilizó Marcha Verde, Somos Pueblo. Claro, 25.000. Sí. Entonces, aparentemente han tomado esa medida de que la convocatoria popular por redes sociales puede alcanzar esa cifra y le quieren dar esa posibilidad de iniciar proyectos de leyes. Sí, para facilitarla, ¿verdad? Porque la otra es más difícil. Exacto. Nosotros, lamentablemente, se nos ha terminado el tiempo. ¿Dónde nuestros televidentes pueden encontrar contratos de fideicomiso, perspectivas y su regulación? Bueno, yo estoy en una modalidad virtual, por así decirlo. Todos mis libros están en Amazon. La persona lo pide y obviamente le va a llegar a su courier. Pero tiene la particularidad de que es más democrático y ya es de altísima calidad la impresión. Y esperando que el contenido también sea de su interés. Doctor, agradecemos que haya venido a compartir su experiencia, sus ideas con nuestros amables televidentes. Para mí ha sido un placer y sumamente enriquecedor. ¿Cómo no? Encantado. Bien, hemos conversado con el doctor Eri José Hernández Machado, abogado, jurista, expresidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.